que no se ve la presentación, a pesar de que, como le comentaba recién a su compañera, la subí recién nomás al aula, para que obviamente quede ahí, perdón, a Teams, me da con decir el aula virtual. Esto por aquí. Bien. ¿Se ve? Sí, sí se ve, profe. Sí, profe. Ya. Bueno, como le comenté la vez pasada, nosotros nos estamos basando puntualmente entonces, en parte, no la totalidad, en este libro que obviamente está referenciado acá, que son los procesos cognitivos, que yo les sugerí que leyeran el capítulo 3, me equivoqué en las páginas porque obviamente lo estaba viendo en el PDF y en el PDF me aparecían otras páginas que es la que aparece nuevamente en el texto. Pero el capítulo 3, que tiene que ver entonces con atención. Pero no es necesario que se lo lean entero, vayan resumiendo, porque hay mucha historia, hay mucho parámetro ahí obviamente de análisis clínico que hay de repente entre medio, pero les va a servir, ¿ya? O sea, tiene buenos componentes que como para que complemente la lectura, ¿ya? Yo de ahí saqué algunas cosas, como también las saqué obviamente de una página que voy a mencionar más adelante, ¿ya? Bueno, el concepto de la atención es sumamente relevante para nosotros, y obviamente a nivel de la psicología es fundamental. Cuando digo para nosotros me refiero a los educadores, ¿eh? ¿En qué sentido? Nosotros los educadores tenemos que de alguna manera motivar la atención de los estudiantes, y para eso obviamente hoy día se han creado todos estos sistemas, tanto plataformas como obviamente las presentaciones, como particularmente también los videos y todas las cosas que se ocupan justamente para atraer la atención del estudiante, cosa que es un tema bastante complejo de abordar. Se van a fijar que el manejo de la atención no es fácil. Voy a compartir también un link que se me olvidó compartírselo respecto de un video que indiqué la semana pasada de Mark Gungor, no sé si alguno lo buscó por ahí, que habla obviamente de la diferencia entre el cerebro. Exactamente, de la diferencia entre el cerebro del hombre con el de la mujer. Que es muy bueno, es muy entretenido, la verdad que incluso es para disfrutarlo, reírse un poco. Si bien es cierto, lo hace de una forma bastante sarcástica, pero precisamente ahí de alguna manera nos muestra lo que es la diferencia de la atención que obviamente puede tener un hombre y una mujer al respecto. O sea, los hombres tenemos, según Gangor, una parte del cerebro que se llama la caja de la nada, donde técnicamente cuando estamos estresados o estamos complicados, tendemos a irnos a esa cajita, que es literalmente un espacio en el cual uno obviamente no piensa nada para poder distraerse o para poder dispersar la atención del entorno. Y es bastante particular porque en realidad existe. En cambio, en las mujeres esa caja no está vacía, como la que se supone que tenemos los hombres, y la mujer está conectando y haciendo de manera multidisciplinaria las cosas, como se muestra obviamente en el diagrama que aparece acá. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los conceptos que va a ir apareciendo en el camino. No sé si cambió la diapositiva porque de pronto se falla cuando parece que aprieta un botón. Aquí entonces aparece ya lo que es el concepto profe. de atención, que dice, gracias, muy amable, dice entonces capacidad para observar lo que nos interesa y dejar de mirar lo que no queremos o no deseamos ver. Bueno, si ustedes se remiten al texto de referencia, el capítulo previo a atención es el capítulo de percepción. Aquí por un tema de como nosotros lo tenemos planteado en el programa de la universidad, el concepto de atención, perdón, de percepción, me parece que lo delimitaron cuando vieron el semestre pasado el área de neurología general, ¿ya? De todas maneras, nosotros la próxima semana vamos a dedicar un pequeño capítulo a lo que son la percepción de los dos principales sensores, que es particularmente la vista y la audición. Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que, obviamente, en esta definición, que es una definición bien general, sacada de la página web que ahí se menciona que es una página web española bastante interesante, así que les sugiero que después lo miren por ahí. Y también parte del libro, perdón, ¿ya? Establece en gran medida que la atención está muy ligada a lo que es la voluntad de ver algo o no verlo, o de efectivamente capturar su información desde ahí. Entonces,
de alguna manera nos coloca el concepto de la voluntad. Si ustedes quieren poner atención, lo van a hacer. Si no quieren, no lo van a hacer. Así de concreto, ¿ya? Entonces, y tiene mucho que ver con otros también aspectos emocionales, ¿ya? De pronto también es muy importante saber hasta qué punto yo estoy conectado emocionalmente con lo que se supone que estoy trabajando, que eso es justamente otro de los panoramas que se evalúa en la atención. Bueno, para poder ir entendiendo el panorama, vamos a analizar lo que se llama la teoría del procesamiento de la información de manera muy general, que esta es una propuesta también establecida por varios neuropsicólogos, y lo digo así tal cual porque son neuropsicólogos, así se les denomina hoy día a los profesionales que obviamente han cruzado esta línea entre la psicología y la neurociencia. Entonces, es una nueva línea de trabajo que, insisto, se llama entonces neuropsicología, que algo lo habíamos mencionado en una clase anterior. Entonces, la definición que fue establecida por Bess en el año 2002 dice que la atención es la concentración y enfoque del esfuerzo mental, es decir, de nuestros procesamientos que están en el cerebro, establecida entonces a partir de la palabra concentración, es decir, yo tengo que estar bien enfocado, bien concentrado. Por eso a mí me gustan estas palabras, son muy atractivas desde el punto de vista docente, porque la palabra concentración uno se la está diciendo permanentemente a los niños, le dice, oye, ya, pues concéntrese en la tarea, concéntrese en la actividad. Y los niños a veces no entienden que el concepto de concentración es algo totalmente voluntario y que se puede diluir a la medida que obviamente existan otros elementos que sean más atractivos a lo mejor que la tarea que uno tiene que realizar. Y lamentablemente eso es algo que ocurre de manera permanente. Hoy día uno ve que automovilistas, trabajadores puntualmente no están concentrados en su labor fundamental. Un ejemplo bien concreto es que de repente uno puede ver a una persona que se queda pegado en el disco pare o se queda pegado puntualmente en el semáforo porque está poniéndole más atención al celular o a la persona que lleva al lado. Y eso implica entonces que la concentración pretende, que uno enfoque la atención, valga la redundancia, hacia otra persona o hacia otro objeto y no hacia lo que es en ese minuto fundamental o importante. Entonces uno literalmente como que jerarquiza la importancia de las cosas y obviamente le va cambiando hasta este punto de concentración y evidentemente el enfoque. Entonces dice pues un enfoque que es selectivo, ¿ya? Y ahí vamos a explicar qué es lo que significa por selectivo, mudable y divisible. Entonces vamos a ir con estas tres palabras que acaba de describir la definición. En primer lugar, ¿a qué se refiere que sea selectivo? Selectivo dice que es la capacidad de enfocar el esfuerzo mental en determinados estímulos con exclusión de otros, o sea, lo que acabo de mencionar. Si voy conduciendo y voy a lo mejor concentrado y enfocado en la música y no en las condiciones de tránsito, evidentemente lo más probable es que voy a chocar. Si estoy obviamente manejando una maquinaria pesada y estoy concentrado y enfocado puntualmente en que tuve en la mañana una discusión con mi señora o con un problema con mi hijo o mi hija, evidentemente es probable que voy a provocar un accidente. Entonces, por eso es que es selectivo. Yo de pronto puedo estar enfocado en algo o puedo estar totalmente desenfocado. Y esta es una de las cosas que lamentablemente hoy día nosotros estamos observando en este tema del teletrabajo. Yo no tengo idea si ustedes me están poniendo atención o no. Y no tengo forma de saberlo, porque aunque ustedes me coloquen sus cámaras abiertas y los pueda mirar y los pueda observar, más de alguno a lo mejor va a estar escribiendo y a lo mejor yo no sé si está escribiendo la materia o está en realidad escribiendo en una carta a la pareja o está escribiendo, no sé, su testamento, no tengo idea. Porque precisamente no hay una forma fácil de identificar cuando obviamente alguien está poniendo atención a otra persona. Y por lo mismo, entonces, uno de los aspectos que cobra mucha relevancia en este tema de la selectividad es justamente las terapias que ustedes tienen que realizar en forma posterior. O sea, cuando un paciente los vaya a ver o cuando a ustedes les toque hacer algún tipo de procedimiento masivo con la gente, lo primero que tienen que hacer es tratar de captar la atención. Y por lo general, como uno capta la atención con estímulos que sean atractivos, ¿ya? Por eso que una presentación muy plana, muy fome, muy monótona puntualmente hace que la gente pierda la atención claramente. En cambio, si el orador es como Mark Gungor, que si se fijaban ese día, uno empieza a ver 10 minutos y dice, ya, voy a seguir viéndolo, porque la verdad es que está entretenido, está dinámico, y obviamente dice muchas cosas que son absolutamente ciertas, pero hay otras que la exageran. Pero eso es lo interesante de esa exageración, es que hace que nuestra concentración o nuestro enfoque selectivo sea precisamente hacia él. Uno lo tiene que seguir porque si se pierde un segundo, se escapó una cantidad de información impresionante.
Y eso es algo que obviamente todos tenemos que aprender. Y ustedes con mayor razón, porque les vuelvo a insistir, ustedes tienen que captar toda la atención de su paciente, ¿ya? Entonces, imagínense peor aún que ustedes estén con un paciente y que lo estén tratando de atender una terapia y ustedes mismos estén desenfocados. O sea, sería terrible porque obviamente como terapeuta no estarían cumpliendo su misión en forma adecuada. Por eso es que este factor es importante. Y es importante que entiendan también que la atención es algo personal, es algo que yo tengo que establecer, ¿ya? Por lo tanto, tengo que aprender a manejarla. Mudable, ¿qué significa que sea mudable? Que se puede desplazar de un estímulo hacia otro, ¿ya? Lo que les mencionaba recién, yo puedo ir en el automóvil y debiera ir pendiente de la conducción, pero de repente a lo mejor estoy pendiente del teléfono, estoy pendiente también de la persona que va al lado mío, estoy pendiente del automovilista que va atrás, que va tocando la bocina, o estoy pendiente de la señora que va cruzando la calle. Entonces voy cambiando mi atención hacia distintos puntos. Lo importante es que obviamente esa atención que yo pueda ir entonces mudando de un lugar a otro, vuelva nuevamente a su foco. Por eso cuando a uno le dicen ya, concéntrate, es volver nuevamente al centro, volver nuevamente al enfoque que tenemos que tener, ¿ya? Por eso que es válido, nosotros nos podemos dispersar. Yo mismo soy un profesor súper disperso en ese sentido. Se van a fijar porque obviamente les voy contando muchas anécdotas, les voy contando muchas cosas entre medio de la clase, pero trato siempre de volver a mi foco. Y ese es precisamente uno de los aspectos fundamentales que tiene que tener la atención. Uno tiene que estar atento tanto a lo que dice como a lo que hace, ¿eh? De lo contrario, obviamente, podrían pasarnos malas situaciones, malas anécdotas, por decirlo de alguna manera, que de repente esté hablando de una cuestión y termine hablando de otra, que suele pasar, por cierto. Y finalmente, divisible. Se puede sostener más de un foco de atención simultáneamente. Eso es muy potente, especialmente en las mujeres, ¿eh? Esto es lo que evidencia Mark Gungor, que una mujer en un momento determinado, en situaciones, y por favor no piensen que es un comentario machista, yo lo digo muy en buena porque además he trabajado mucho tiempo precisamente estudiando la parte cognitiva, tanto en hombres como mujeres, y la verdad es que yo admiro la capacidad puntualmente que tienen las mujeres de tener multifocos. Sin embargo, una de las cosas que resulta bastante crítica puntualmente en una mujer, y por no sentir, pido la disculpa al caso porque ninguna se sienta ofendida, pero lo más probable que les va a ocurrir que si están en una discusión con su pareja y están viendo un tema en particular, vamos a suponer que la pareja gastó mucha plata en la tarjeta de crédito comprando una cuestión que no correspondía, mientras están en esa discusión van a salir cosas que no tienen nada que ver con la discusión, pero que van a aflorar en ese minuto. Y esas son cosas bastante características de las mujeres. Se acuerdan de cosas que pasaron hace como 10 años atrás, pero ahora tienen que volver a salir porque obviamente estamos en el momento de la confrontación. Los varones, en cambio, tenemos esta, entre comillas, facilidad de olvidarnos de ciertas cuestiones. Por comodidad o porque se van a la caja de la nada, no lo sé. Pero nosotros somos, a diferencia de una mujer, no tan multidireccionales respecto a esta atención. Por eso que obviamente ustedes se van a fijar que los hombres más factibles que se queden embobados puntualmente mirando algo, mientras puntualmente le dicen, oye, pero mira, estamos mirando esta otra cosa, ¿no? O sea, y suele pasar. Les voy a dar otro ejemplo más brutal todavía. Si su pareja es un poco adicto al fútbol y justamente están dando un partido puntualmente y le tienen que ir a comentar alguna cosa, una noticia importante o les van a contar algo que les ocurrió en el día, es probable que el marido va a estar igual como lo muestra Mark Gungor en este sarcasmo, con la cara embobada literalmente como zombie frente al televisor y diciéndole, sí mi amor, y literalmente no está poniendo atención. Entonces, los varones no tenemos una atención tan divisible como la puede tener una mujer. Pero eso tiene que ver también mucho con la crianza, ¿no? Porque, o con las experiencias. Yo normalmente trato de evitar la palabra crianza porque se suele malentender de que le estamos echando la culpa a los padres. No es así, ¿ya? Tiene que ver en realidad con el entorno en el cual uno se desarrolló, ¿ya? Los padres obviamente nos enseñan muchas cosas, pero también nos enseña el entorno, ¿ya? Los vecinos, los amigos, y eso obviamente nos va cambiando los focos de atención en ese mismo plano. Vamos a revisar entonces ahora la evolución histórica del concepto, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido mutando precisamente el concepto desde hace mucho tiempo. Ahora, partamos de la base que si nosotros nos vamos a la época primitiva, la atención era algo fundamental, de lo contrario obviamente el hombre de las cavernas salía puntualmente a buscar comida y si no estaba concentrado, no estaba enfocado puntualmente, iba a convertirse en presa de otros animales.
¿ya? Entonces, por eso es que la visión masculina y femenina todavía sigue arraigado en este cerebro reptil, en este cerebro ardilla o en este cerebro de mono. Producto de eso, fíjense que nosotros todavía estamos pegados en la época de las cavernas, a pesar de que tenemos unas cavernas mucho más bonitas hoy día, que le llamamos casas. Tenemos puntualmente un trabajo en el cual no necesariamente salimos a cazar, pero sí salimos casi como depredadores, porque brutalmente los hombres siguen saliendo puntualmente con un nivel de agresividad y siempre obviamente desconfiados de lo que pueda ocurrir en el entorno y con un ánimo de adversión puntualmente a ciertas cosas. En cambio, las mujeres siguen obviamente en su rol, y vuelvo a insistir, esto no es machismo ni feminismo en términos estrictos, sino que tiene que ver con nuestras conductas primitivas que todavía están ahí. La mujer todavía permanece, a pesar de que está cambiando hoy día el panorama, y eso se agradece bastante, permanece puntualmente en este rol que ha sido un poco pasivo y que ha sido obligado puntualmente por las circunstancias. Entonces, hoy día cuando la mujer se está ya trasladando más hacia el campo laboral y que obviamente ya está compitiendo derechamente con el hombre, está adquiriendo algunas de las malas costumbres que tiene el hombre. Así que ahí obviamente yo les pediría, con mucho respeto por cierto, que traten de evitar cometer los mismos errores que hemos cometido nosotros durante miles de años, ¿eh? Que es precisamente ser agresivo, ser, no sé, arrogante con las actitudes, que eso obviamente es parte de los errores que nosotros hemos cometido. Nosotros tenemos que aprender literalmente ya a ser un poco más humildes. El planeta, las enfermedades, las condiciones mentales nos están mostrando que nosotros debiéramos ser mucho más humildes. Hasta ahora hemos sido muy arrogantes al respecto, y eso tiene que ver con nuestra atención. Nosotros literalmente hemos centrado nuestra atención en nosotros mismos, nos creemos el ombligo del mundo, nos creemos lo mejor de la evolución, y eso no es cierto, ¿ya? Entonces, finalmente nosotros pusimos nuestro foco de atención en ser antropocéntricos, y ese es un error pero gravísimo, que obviamente nosotros tenemos que ir corrigiendo en el tiempo. Tenemos que darnos cuenta que debemos ser más conscientes con el entorno, tenemos que darnos cuenta y ponerle atención a lo que está pasando alrededor de nosotros, ¿ya? Muchos días se habla con todo este tema de la crisis social y del estallido social puntualmente, de que la gente es poco empática, pero resulta que ese concepto de empatía lo ven solamente desde la perspectiva de ganancias sociopolíticas, pero nadie se preocupa puntualmente por los animalitos que están sufriendo, nadie se preocupa por la contaminación, todos están preocupados solamente de tener un buen pasar. Pero resulta que es probable que a lo mejor ni siquiera tengamos un buen pasar, así como van las cosas, es probable que ni siquiera tengamos un mundo el día de mañana para poder aprovecharlo. No sacamos nada con tener un buen pasar económico si no tenemos dónde vivir, ¿eh? Eso es como un perfil, por eso es que tenemos que enfocar nuestra atención en lo que es relevante, y en este minuto lo relevante es cuidar el planeta, lo relevante es puntualmente cuidar la familia, y después vienen las otras cosas por añadidura, pero fíjense el dato que ha sido súper cruento. Aquí voy a divagar un poco, eso sí. Me imagino que alguno habrá visto algunos videos que se han ido viralizando puntualmente del grado de cómo ha aumentado, perdón, el nivel de agresividad intrafamiliar, ¿ya? Cómo hay muchas mujeres que han sido violentadas. Yo el otro día me mostraron puntualmente un video de una señora que estaba haciendo teletrabajo y cómo el marido le empieza a increpar y finalmente la agarra a coscacho frente a vista y paciencia de todo el resto de la gente, cuando ella estaba sentándose a trabajar, a hacer teletrabajo con sus compañeros de trabajo. Entonces, ahí es cuando uno dice, perdimos el foco, perdimos nuestro centro, ¿ya? Y por eso entonces que hay que ver esta evolución histórica. Entonces, nuestra primera visión ya formal de la atención se llama estructuralismo. Esta atención ha sido entendida como un estado de conciencia que conlleva una nitidez sensorial. Significa que obviamente yo tengo que estar claro lo que estoy mirando, tengo que estar claro lo que estoy escuchando, tengo que estar claro con respecto puntualmente a lo que estoy sintiendo en el entorno. Y por eso que esta atención se dice que es estructurada. Y cuando es estructurada significa que obviamente yo me tendría que haber aislado de otras condiciones. Por ejemplo, para hacer esta clase, yo me aíslo, me coloco en un entorno donde obviamente no le voy a molestar ni a mis hijas que están durmiendo, ni a mi señora puntualmente que está haciendo otras cosas por ahí. Y eso obviamente implica que estoy con toda mi atención hacia ustedes, y donde yo también he solicitado lo posible que si es que hay alguna complicación me lo indiquen por escrito solamente, y tratar, entre comillas, de no molestarme, ¿ya? Y así cuando a mi señora también le corresponde hacer su teletrabajo, su actividad, y yo también, o sea, me aíslo puntualmente para que ella pueda hacer su trabajo como corresponde. Entonces,
Es el estructuralismo, esa es una visión que muchos de nosotros todavía tenemos, y que es antigua, por cierto, pero que es sumamente relevante en ese plano. La segunda, que está ligada con la anterior, es el funcionalismo. La atención entendida como una función activa del organismo basada en las emociones y con carácter adaptativo. Esta es la que obviamente ustedes tienen que tratar de manejar bien, porque cuando les corresponda atender a un paciente, su trabajo con paciente o con persona en un entorno más múltiple, no solamente con un sujeto, tiene que estar basada precisamente en las emociones, ¿ya? Yo, además de trabajar obviamente en la universidad, nosotros con mi señora tenemos un preuniversitario, y una de las cosas que más nos ha complicado precisamente en estos días es la cantidad de problemas socioemocionales que están teniendo los chicos. Por cierto, es cosa que vean la portada del diario La Última Noticia hoy día y se van a fijar que los psicólogos van a estar súper demandados puntualmente el trabajo en este minuto, porque hay un estado de depresión, hay un estado puntualmente de ansiedad, hay un estado puntualmente de contrariedad psicoemocional en el entorno que es evidente. La gente se queja de todo y están sumamente agresivos y están sumamente complicados con todo lo que está ocurriendo. Entonces, es entendible. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que enfocar nuestra atención hacia algo funcional, hacia algo que obviamente, tal como dice acá, está basado en las emociones y que tiene que ser adaptativo. Yo tengo que ser capaz de contener al otro, ¿ya? A mí me encantaría precisamente a lo mejor tener un poco más de tiempo para con ustedes y en un momento determinado detenernos y conversar así como a cara y decir, bueno, ¿y cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo, le ha gustado o no le ha gustado la asignatura? ¿Le parece bien o no le parece bien? Sería súper potente. Sin embargo, los tiempos no se dan, ¿ya? O sea, yo después de esta clase tengo otra clase más, entonces estoy toda la mañana haciendo clase prácticamente. Y eso implica que de pronto uno como que va diluyendo parte del enfoque de la emoción en ese sentido. Es muy importante hacer la retroalimentación y eso es parte justamente de este funcionalismo. Uno tiene que escuchar y tiene que retroalimentar. Aunque no siempre va a ser bien entendida, va a ser bien aceptada la retroalimentación. Y por eso que dice que tiene que tener un carácter adaptativo. Yo no puedo llegar y obviamente decirle a una persona, no, tú estás mal, estás complicado. No, tienes que hacerte ver. Eso obviamente es poco empático, es poco adaptativo. Entonces, por eso que hay que basarse bien en las emociones y entender las emociones del otro. El siguiente es un enfoque gestáltico y conductista. Algunos de ustedes ya me imagino que conocerán lo que es la Gestalt y obviamente ya hemos hablado anteriormente del conductismo. Bueno, lo primero que obviamente ocurre tanto en la Gestalt como en el conductismo es que rechaza todos los postulados teóricos, ¿eh? Y le aporta mayor relevancia al proceso de la atención en sí misma. Entonces, no está ni ahí obviamente con que existan un autor tanto y otro autor de acá y cosas por el estilo, porque no es relevante puntualmente para estas perspectivas. Todo se basa puntualmente en entender la conducta del sujeto o en tratar de modificar la conducta del sujeto a partir obviamente de enfocar la atención. Recuerden que en perfil conductista, ¿cómo conseguíamos la atención de un estudiante hace 40 años atrás? Dándole un patillazo, dándole un coscacho puntualmente, haciéndolo repetir 50 veces un evento para que finalmente se lo aprendiera bien. Y fíjense que a pesar de que las primeras formas de conductismo fueron muy brutales, han sido súper efectivas. O sea, lo que hay que cambiar obviamente es el contexto de que no tiene que haber castigo físico. Pero aquí en este sentido, tanto la Gestalt como el conductismo son súper efectivistas porque se basan puntualmente en la repetición de los fenómenos. Entonces, mientras más repito, mientras más reitero alguna situación, más fácil es que se convierta en un hábito, ¿eh? Entonces, es como, por ejemplo, lavarse los dientes, es como literalmente la presentación personal, es como cuando uno le dice a una amiga tiene que afeitarse todos los días, o tiene que maquillarse todos los días, o tiene que peinarse todos los días. El repetir un evento lo convierte obviamente en un hábito. Y eso obviamente también nos permite estar bien enfocados y estar bien manejado lo que es la relevancia de estar poniendo la atención a las cosas. Uno va de pronto a los servicios públicos y la gente está con la atención puesta en cualquier parte. O sea, ustedes se fijan que van a que alguien lo atiendan y en realidad están más pendientes del celular que del cliente entre comillas, ¿ya? De la persona a la cual tienen que atender. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y dónde está la atención al cliente? ¿Ya? Yo siempre me quejo de eso. Una de las cosas que más me molesta puntualmente es llegar al banco o a la ISAPRE o a cualquier parte
y ver que no te pongan atención. Distinto es que a uno, obviamente, lo miren. No sé si le ha pasado que de repente hay instituciones en las cuales esto lo tienen súper marcado porque son conductistas, y que uno llega puntualmente y lo atienden y le dice: buenos días, don Hugo, ¿cómo está? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué necesita que le hagamos por usted? Cuando uno lo atienden, entre comillas, sí, significa: ah, la persona me está poniendo atención, yo soy importante para esa persona. A lo mejor no, es parte a lo mejor de la rutina que les colocan, ¿ya? Yo he visto, por ejemplo, en algunas multitiendas que cuando de repente uno se pone detrás de las cajas o pasa por detrás de las cajas, que tienen un instructivo, dice: siempre sonría, siempre salude, siempre ponga buena cara, esté con buena disposición. Son instrucciones, por ejemplo, que les da Falabella a sus operadores, ¿ya? Y uno dirá: oye, qué terrible el asunto. Es una medida gestáltica, son instrucciones para que el cliente se sienta feliz, porque si el cliente se siente feliz es un cliente cautivo. Fíjense cómo obviamente manejamos la atención a partir de sentir bien al cliente, o sea, una mezcla entre el funcionalismo y el conductismo. Y finalmente tenemos el enfoque cognitivista, que tiene que ver con el procesamiento de información que mencionábamos recién, ¿ya? Textual: considera la atención un gran valor, ya que le atribuye la selección de la información. Entonces, claramente, si yo tengo un mundo de información en Internet, tengo que aprender a buscarla, tengo que enfocarme en buscarla. Pero, ¿qué suele pasar hoy día? Que, por cierto, yo aprovecho de avisarle al tiro que ya la Casa Central tomó decisiones puntualmente respecto a cómo van a hacer la evaluación y todo el tema. Recordemos que ya estamos en nuestra cuarta semana de clase. Y, no, la tercera. Y a la quinta semana nosotros ya deberíamos tener lo que se llama la solemne, pero que en realidad la vamos a modificar, no va a ser una prueba formal, estructurada, ni mucho menos, sino que van a hacer trabajo. Entonces ya para la próxima semana yo los voy a convocar puntualmente a que ustedes se traten de juntar puntualmente, ya sea en pareja o de a tres, ahí ustedes lo definen, máximo 3 personas, para hacer un trabajo, y eso va a ser nuestra primera evaluación. Se le va a establecer una rúbrica, se le va a establecer obviamente un tema de todo lo que llevemos hasta la fecha, ¿no? Ya sea con algún tema en particular o alguna situación en particular, o un análisis de casos, etc. Ahí todavía lo estoy estructurando. Pero esa es la instrucción que se nos dio, que tenemos que ya obviamente empezar a presentarle a ustedes obviamente modalidades de evaluación, ya sea entonces con estos trabajos o con controles tipo formularios, como el que le hice la otra vez, o con cosas que se vayan realizando a través del aula virtual. Que, por cierto, otra de las cosas que obviamente se nos hizo mucho hincapié es que tenemos que motivarlos que se metan al aula virtual, a buscar información, a conectarse por último, porque la universidad se está basando en las entradas que ustedes hacen para más o menos ir verificando el estado de avance, entre comillas. Yo hice varios reclamos, por cierto, así que, porque el aula virtual no está 100% operativa, entonces en este minuto nosotros hemos funcionado prácticamente con solamente Teams. Entonces, por eso yo no podría indicar que en este minuto el aula virtual sea cognitivista, porque en realidad hay poca información que ustedes puedan sacar de ahí, ¿ya? Por lo tanto, entonces, se supone que a contar de las próximas semanas ya va a estar mucho más operativa. Alguien va a decir: profe, esto lo dijo también la semana pasada. Sí, y por eso que yo lo he reclamado, lo conversé precisamente con Cristian, que a mí me preocupaba porque obviamente uno les dice a usted una cosa, pero en la práctica después depende mucho de la Casa Central, ¿ya? Pero son cosas que pasan en todas las instituciones. Ni les digo de la cantidad de problemas que nosotros tenemos a nivel de colegio y las que también tenemos a nivel del preo, por esta misma situación de cómo se maneja la información y cómo finalmente también la reciben los estudiantes. Este mismo enfoque cognitivista, ustedes pueden hacer un experimento súper simple, que es un juego que se hace, que de hecho los psicólogos lo trabajan bastante bien, que es el juego de transmitir el mensaje, ¿ya? Entonces, no sé si alguno lo habrá hecho en alguna circunstancia, que es con un grupo de personas, alguien le cuenta una anécdota, una situación a otro, y le pide que ese mismo después se la cuente a otro. Y después le preguntamos al último que recibe el mensaje, y le decimos: ya, cuéntanos, resúmenos puntualmente lo que escuchaste. Y finalmente uno se termina percibiendo que la persona que recibió el mensaje al final no es muy semejante, tiene mucha diferencia, mucho colorido, por decirlo de alguna manera, con respecto a la versión original. Y esto tiene que ver porque a veces hay tanta información y esa información se va mezclando con otra y se le va obviamente tergiversando, ¿ya? Entonces, daba el ejemplo recién de la fuente de información de Internet, y es real. Uno les pide a los estudiantes que hagan un trabajo
y si el alumno no está claro y no está enfocado puntualmente respecto a la información que tiene que buscar, termina obviamente entregando un trabajo de cualquier cosa, ¿ya? En este minuto no se me viene a la mente un ejemplo concreto, pero me ha pasado un montón de veces que uno les da un tema a un estudiante. Me recuerdo puntualmente, ahora me viene a la mente uno, que en una oportunidad les pedí que investigaran respecto de la bursitis, ¿ya? Para entender esto uno tiene que verlo en el contexto. Lo estábamos viendo desde la perspectiva de lo que era anatomía y por lo tanto hablaba de la bursitis de las cápsulas articulares del cuerpo. Entonces estábamos viendo un tema de anatomía y tenían que investigar respecto a la bursitis. Cuento corto que el alumno me llega con un informe de la bursitis que se producía puntualmente asociada a la vesícula biliar. Y cuando le digo yo, pero es que esto no tiene nada que ver con el tema. Me dijo, pero profe, que me salió bursitis en internet. Sí, pues, pero es la bursitis de la vesícula biliar, porque la vesícula es una bolsa, entonces bursitis es la inflamación de la vesícula biliar. Entonces decía yo, pero si estamos hablando de articulaciones, ¿por qué me mezclas bursitis de hígado con bursitis articular? Son dos temas distintos. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que el enfoque cognitivista es que los alumnos no saben buscar información, no le dan el contexto. Buscan la palabra y lo primero que les salió, copiar y pegar, y por lo tanto nunca pusieron atención a lo que están haciendo. ¿Ya? Entonces, que no les pase. ¿Ya? No va a ser cosa que les coloque yo una enfermedad que tengan que investigar y terminen llegando con una cosa que nada que ver con lo que uno les pidió. Y suele pasar, ¿eh? Suele pasar y a veces muy frecuente, mucho más de lo que uno quisiera en ese sentido. Bien, vamos entonces ahora con los tipos de atención. Ya divagué bastante. Tenemos entonces atención interna o externa, que la vamos a ir explicando hacia grandes rasgos. La atención interna obviamente es la que uno desarrolla a partir de cómo se siente. Entonces yo de pronto podría partir la mañana diciendo, bueno, ¿y cómo me siento? Y empezar a explorar puntualmente mis sensaciones, mi perspectiva de cómo amanecí, si me duele la cabeza, no me duele. Entonces, a veces cuando uno está con trastornos emocionales, es tanta la tensión interna que además de atención se transforma en tensión, es decir, en una presión dentro del cuerpo, que no me permite concentrarme en lo que estoy haciendo. Un ejemplo súper concreto de esto es que si a ustedes, por ejemplo, les toca trabajar en algo y falleció una persona cercana a ustedes, a lo mejor no un familiar, pero sí cercano, pero tienen que ir a trabajar. A mí me ha pasado que de pronto fallece un amigo, un colega puntualmente, pero yo tengo que ir a trabajar ese día y cumplir con mi labor. Pero resulta, mientras estoy haciendo la clase, estoy pensando, pucha, no fui al funeral de este compadre que fue amigo mío durante tanto tiempo y le fallé. Y estoy con la cabeza puesta en eso y no en mi pega. A eso se refiere una atención interna, que estoy atento a lo que está pasando dentro de mi cabeza y no lo que está pasando afuera. Al revés, entonces, la atención externa es que obviamente yo esté atento a lo que me está llegando como información dentro de los sensores. Por lo tanto, es muy distinta y son, de hecho, a veces contrapuestas. Sin embargo, ¿pueden estar las dos simultáneamente? Por supuesto que sí. Es probable que muchos de ustedes, cuando yo les estoy contando esta anécdota, más de alguien va a decir, sí, a mí me ha pasado, en realidad yo también he estado en condiciones en las cuales emocionalmente estoy súper complicado, pero tengo que estar trabajando igual, y tengo que estar poniendo buena cara, y tengo que estar escuchando al otro, y tengo que tratar de poner atención al otro. ¿Ya? Y eso pasa, y es parte entonces de nuestra atención general. Voluntaria e involuntaria. Bueno, la atención voluntaria obviamente que si yo quiero poner atención, pongo atención, pero la involuntaria es un poco más, no es que yo no quiera poner atención, sino que de pronto, como dijimos recién, la atención es mudable y es selectiva. Suele pasar que de repente pasa una mosca volando, o gritó un niño por allá, o me están hablando de la cocina y me perdí. Y después termino diciendo, ¿de qué estás hablando? Ah, de esto ya, perfecto. Entonces, la atención voluntaria se puede perder involuntariamente por eventos que están externos. Entonces, por eso es que hay que tener justamente esta perspectiva inicial que era estar concentrado y enfocado. ¿Ya? Por eso es que la atención voluntaria, por mucho que yo quiera concentrarme, a veces hay factores que obviamente hacen que uno se pierda. Recuerdo años atrás cuando se produjo, estaba haciendo clases, justamente se produce un terremoto, o un mini terremoto aquí en la zona, que esto fue en septiembre, hace como 4 años atrás, ya ni me acuerdo bien. Y estábamos en plena clase, eran como las 6 de la tarde, una cosa así. Y justo estaba hablando yo de las reacciones que obviamente tiene la gente frente a situaciones de emergencia. Estábamos en una clase puntualmente analizando hormonas. Y
hablaba del efecto adrenalínico y me pongo a hablar de la posibilidad de un temblor y se pone a terremotear en ese minuto. Y claro, obviamente evacuamos la sala, hicimos todo el asunto, todos los panoramas, pero cuando volvimos costó un mundo volver nuevamente a la clase, volver a enfocarse, a pesar de que yo les trataba de retomar el tema de la adrenalina, del impacto que tenían puntualmente estas cosas, porque por razón lógica, estoy hablando con adolescentes en términos estrictos, estaban súper asustados. Entonces, obviamente uno dice, ¿sabes qué? Calmémonos y mejor esperemos que obviamente los vengan a buscar, váyanse para su casa tranquilamente y nos conectamos la próxima semana, sin drama. Y ahí es donde obviamente nuestra atención involuntaria nos echa a perder, entre comillas, todo lo que uno tenía planificado. ¿Sí? Atención abierta. La atención abierta es la que obviamente uno evidencia. Es decir, si yo lo estoy mirando a los ojos, si le estoy poniendo precisamente atención a lo que ustedes me dicen o ustedes me están escuchando activamente, eso es atención abierta. Pero la encubierta es cuando la gente disimula que está poniendo atención a algo. Es como que yo sacara un libro puntualmente y me pusiera así con el libro en las manos, disimulando que estoy leyendo, pero en realidad estoy con la mente puesta en otro lado. O peor aún, hay estudiantes, a ustedes les va a pasar que si tienen hijos adolescentes o tienen hermanos adolescentes, a veces están con el libro puesto acá, pero entre medio tienen puesto el celular y están leyendo puntualmente los WhatsApp, no están leyendo el libro. Eso es atención encubierta, o sea que pareciera que están atentos a algo, pero en realidad están atentos a otra cosa. Entonces, es para disimular, es para engañar puntualmente la atención del otro. Esto también es muy característico que se hace en animales más primitivos, entiéndase puntualmente lo que hace los felinos que están agazapados puntualmente, con una atención súper colocada puntualmente al respecto, y la presa pareciera que no está atenta, pero muchas presas están súper claro que hay un depredador cerca. Entonces tienen lo que se llama una atención encubierta. Aparentemente no están atentos, pero al primer ruido la presa escapa. Por eso es que los depredadores tienen apenas un 30% de eficacia, es decir, 3 de cada 10 intentos son exitosos porque la presa precisamente tiene una atención encubierta. ¿Ya? Pareciera que no está atenta, pero en realidad sí está muy atenta a lo que está ocurriendo. Está disimulando que obviamente está pastando, que está tranquilamente por ahí, pero está muy atenta también del entorno, mucho más que el depredador. ¿Eh? Así que por ahí va. Bueno, dividida y focalizada, que también se puede dar la misma perspectiva. Dividida ya dijimos que puede ser múltiple en distintos factores. Y focalizada, que obviamente de esos múltiples elementos yo me puedo concentrar en uno en particular. Pueden haber múltiples eventos en el entorno, pero yo me voy a concentrar en uno en particular que a lo mejor es el que más me atrae. Y ahí entramos en problemas, porque si eso que más me atrae no necesariamente es la clase, me perdí. ¿Ya? Y por eso que para ustedes es tan importante que obviamente la clase se grabe, porque si no se graba y no se reproduce, como muy bien lo comentábamos al principio, la grabación dura poco tiempo en el sistema virtual, entonces por eso que uno tiene que descargarla, subirla a YouTube y de YouTube compartirla con los estudiantes para que después esa información no se pierda. ¿Ya? Y así por lo menos ustedes la puedan escuchar una y otra vez. Y finalmente, tiene que ver con nuestros canales sensoriales. Y nuestros canales sensoriales más importantes para captar la atención son el canal visual y el canal auditivo. Recuerden que está también en la perspectiva kinésica, pero la kinésica es más que nada para que uno obviamente retransmita, para que uno obviamente emita la respuesta de los procesos de percepción. Entonces por eso que nuestra capacidad de percepción está fundamentalmente establecida en la percepción visual y la auditiva. Y eso lo vamos a revisar la próxima semana, muy superficialmente porque no está dentro del programa directamente, pero sí igual quiero echar una repasadita a lo que son las capacidades visuales y auditivas. ¿Ya? Así que la próxima semana nos vamos a enfocar justamente en cómo la atención se trabaja puntualmente desde la vía visual y auditiva. Igual les voy a dar algunos ejemplos hoy día en el transcurso de la clase. Bueno, aquí está una tabla resumen para que después la vayan manejando puntualmente y los distintos parámetros. Entonces ahí están los criterios, está el tipo de atención y obviamente las perspectivas que se tienen que ir dando entre cada una de ellas. Bien, vamos entonces ahora rápidamente a los modelos teóricos, que si se fijan en el programa precisamente es una de las cosas que se exige. Pero yo aquí, en este sentido, voy a ser bien honesto con ustedes. Los modelos teóricos en realidad nos ayudan a entender el panorama, pero ya con todo lo anterior que les mencioné, ustedes deberán ya tener claro el panorama de lo que es la atención.
el modelo teórico me permite solamente entenderlo como una forma más técnica, ¿ya? Y obviamente aquí se respeta la perspectiva del modelo teórico, porque hay autores, hay especialistas que han trabajado puntualmente en estos planos. Entonces, por eso que es necesario manejarlo. Entonces tenemos el modelo de filtro, que hay 3 subtipos y autores varios, el modelo de capacidad limitada y el modelo de procesos limitados. Este último yo no lo voy a tocar, lo voy a dejar ahí para que ustedes también lo traten de ir manejando, pero ya el nombre nos indica algo, o sea, dice de procesos limitados, es decir que no le puedo pedir puntualmente a una persona que tenga una deficiencia mental que sea capaz de poner atención totalmente a lo que hace, ¿eh? Pero cuidado, porque obviamente alguien podría decir, pero aquí entonces entran todas las personas que tengan algún tipo de trastorno neurológico. No necesariamente, porque voy a dar un ejemplo, 2 ejemplos en particular. Una persona con esquizofrenia técnicamente debería encajar en lo que es un modelo de proceso limitado. Sin embargo, en realidad, la persona con esquizofrenia es una persona genial, son personas con un nivel intelectual pero extraordinariamente alto, entonces no tienen procesos limitados. Lo que pasa obviamente es que son demasiado multifocales, entonces no saben en qué punto tienen que poner la atención. Ellos tienen lo que se va a llamar después una instancia de traslape sensorial, que implica obviamente que están escuchando algo y creen que lo están viendo, ¿no? Entonces ese traslape, que es una agnosia, una forma donde uno obviamente no es capaz de saber qué es lo que está percibiendo en términos estrictos, hace que su eh, atención sea limitada, pero no porque tengan procesos limitados. Algo semejante ocurre puntualmente con las personas con síndrome de Down, que todo el mundo dirá, no, que estas personas tienen procesos limitados. Mentira. Por el contrario, fíjense que una persona con síndrome de Down tiene una capacidad de atención pero extraordinariamente alta. Se concentran y terminan lo que empiezan porque tienen esa condición. Ellos no son mudables, no tienen una atención mudable, muy por el contrario. Y por eso hoy día se les contrata en muchos lugares para que hagan trabajos repetitivos, porque son capaces de hacer lo mismo durante todo el día y no se aburren. En cambio nosotros no. Nosotros, entre comillas, que somos normales, como somos mudables y somos selectivos, estamos 5 minutos haciendo una cosa y ya queremos hacer otra. Después de estar haciendo la otra, queremos hacer otra cuestión más. Entonces, nos aburrimos con mucha facilidad, no somos capaces de concentrarnos permanentemente en algo. Y por eso, obviamente, fracasamos también en el tema educacional, porque hoy día es muy conocido, lo dije al principio como una reflexión personal, que los niños van a estar diciendo, no, que estoy tan estresado. Y uno pregunta, ¿estresado de qué? ¿De qué? Yo siempre le digo a los chiquillos, ¿de qué? Usted sostiene una empresa, depende de los trabajadores de usted, trabaja 80 horas a la semana, ¿qué es lo que hace? Es que tengo tanto que estudiar, organícese, súper simple. Claro, más de alguien va a decir, profe, pero ¿cómo lo dice así? Pero sí es verdad, o sea, ustedes miran a un niño puntualmente, ¿cuántas cosas tiene que hacer a la semana? Claro, tendría que leerse 10 páginas, 15 páginas, pero ¿cuántos leen ustedes como ya adultos? Si yo les digo, tienen que leerse 300 páginas de aquí a la próxima semana, se lo debieran leer. ¿Y por qué un niño no puede? ¿Porque es niño? No, porque lo que pasa es que su atención es mudable y demasiado selectiva y poco voluntaria. Es muy involuntaria. Entonces, claro, están 5 minutos leyendo y dicen, no, voy a hacer esta otra cuestión, y empiezan a jugar o empiezan a hacer otra cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? Que se les junta todo a última hora y ahí están desesperados porque dicen, no, que tengo que entregar este trabajo, que tengo que entregar, y no se organizaron. Y para eso existe la agenda, para eso existen nuevamente las programaciones, y eso nos ha pasado a todos, ¿no? Yo creo que a ustedes mismos también les ha pasado. Entonces, cuando se habla de este modelo de filtro de capacidad limitada y procesos limitados, cuidado. Cuando yo hablo de procesos limitados, estoy hablando de personas que tienen daño neurológico que obviamente les impide poder poner atención adecuada. Por ejemplo, una persona demente, una persona con un estado de demencia, con una persona con estado de Alzheimer, cuesta mucho que esté atenta a las situaciones. Ahí les puedo creer, pero bajo estado de estrés, el estrés se lo provoca uno mismo. Además que el estrés es bueno para que obviamente uno funcione. Sin estrés la vida sería muy plana, ¿no? Así que cuando los niños dicen estoy estresado, le digo yo, qué bien, qué bueno por usted, porque si no obviamente su vida sería muy simple. Sin estrés nuestra vida sería absolutamente aburrida. Así que es bueno estresarse. Lo malo obviamente es no saber manejar el estrés.
Entonces, cuando la próxima vez que llegue una persona a su consulta y diga, es que estoy tan estresado, bajarle el perfil y decirle, bueno, ayudemos a que tu estrés te sirva para que obviamente tenga mejor rendimiento. Pero todo el mundo está estresado. Todo el mundo tiene algún grado de estrés porque evidentemente la vida es estresante por naturaleza. Así que no es ninguna novedad. Yo sé que a lo mejor lo que estoy diciendo puede sonar muy brusco, pero así hay que hacerlo, porque si no, a lo contrario, obviamente la gente lo suele manejar. Yo siempre doy el ejemplo, y disculpen que sea egoísta, pero yo trabajo prácticamente 70 horas a la semana, entre lo que es el preuniversitario, entre lo que es el colegio y entre lo que es la universidad. Entonces, y soy papá, soy esposo, cada vez que puedo cocino en la casa, porque obviamente no le puedo exigir, mi señora no cocina en primer lugar, entonces nosotros vivimos con mi suegra es la que cocina normalmente en la semana, entonces para que ella no lo haga toda la semana, yo cocino los fines de semana. Y así nos vamos repartiendo obviamente las funciones. Y eso es un tema que obviamente se tiene que hacer, pero y aún así me queda tiempo para leer, me queda tiempo para jugar, me queda tiempo para subir videos, me queda tiempo para preparar mis clases, entonces... Y cuando los niños me dicen, profe, que estoy tan estresado, y yo digo, ¿me estáis? O sea, ¿de qué estamos hablando? Así que, ojo. ¿Por qué se lo transmito a ustedes precisamente? Porque también muchos de ustedes me van a decir, profe, que yo trabajo y además me estudio. Que vean por usted. Suena arrogante, suena pesado lo que estoy diciendo, pero pónganse en la situación de que hay muchas personas más como yo, muchas personas más como ustedes mismos, que están haciendo 2 o 3 cosas en forma paralela. Y el estrés no va por ahí. El estrés tiene que ver puntualmente con la actitud que yo pongo puntualmente. Si yo le pongo demasiada atención al estrés, por supuesto me voy a enfermar. Pero si yo ocupo el estrés para poder obviamente funcionar, lo que estoy haciendo entonces es manejar estos filtros que están acá. Entonces eso me sirvió para poder enfocar entonces el tema de ahora. Bien, estos son los 3 modelos de filtro. Filtro rígido de Donald Brodmann, que fue establecido en 1958. Filtro atenuado de Anne Treisman, 1964, y filtro tardío de Deutsch y Deutsch, de 1963. Y hay otros autores más que aparecen aquí entre medio. Y vamos a tratar de ir explicándolo a partir de una especie de mapas conceptuales, ¿no? O sea, básicamente dar la referencia a estos personajes puntualmente en forma bien puntual. Vamos a partir entonces por el modelo de Broadbent. Bueno, este señor, como todos los demás, plantean que evidentemente lo primero en la atención es estar pendiente de los sentidos. Pero nótese, y aquí se van a fijar, que siempre en todos los mapas conceptuales van a aparecer solamente 4 de los 5 sentidos. Oído, vista, olfato y tacto, y de hecho en ese orden, ¿ya? Uno siempre podría pensar de que debería ir primero la vista. No, debería ir primero el oído. Uno tiene que ser capaz de escuchar bien, porque la audición nos aporta información precisa, en cambio la visión nos aporta mucha información, entonces como mucha información nos puede hacer que nos perdamos, entonces en primer lugar deberá ser capaz de escuchar. Y esto es una cosa que uno la ve cotidianamente, ¿eh? Yo insisto, como trabajo en colegio, trabajo obviamente en universidad, una de las primeras cosas que uno detecta en los estudiantes es que no son buenos para leer instrucciones, no son buenos para seguir instrucciones, y terminan preguntando lo mismo que uno les dijo ya. Entonces, clásico que uno les dice ya, chiquillos, atención, voy a poner el ejemplo de la PSU, uno les da la instrucción y les dice ya, disponen de 2 horas y tanto para responder la prueba, que tiene tantas preguntas, que tiene la alternativa A, B, C y D, marquen bien la respuesta en su hoja de respuesta, recuerden que tiene que ser con un óvalo, etc. Uno le da todas las instrucciones, se supone que la escucharon, pero les puedo asegurar que a mitad de prueba no va a faltar el que va a ser una X en vez de rellenar el óvalo completamente. Y el examinador o la persona que obviamente está tomando la prueba le va a decir, oiga, ¿usted no escuchó? Era rellenar el óvalo, no era poner una X. Entonces, y no va a faltar el que va a decir, ¿con lápiz grafito o con lápiz pasta? Porque no estaban poniendo atención cuando la instrucción dice claramente es con lápiz grafito HB número 2. Entonces, ahí es donde ocurre que precisamente nosotros oímos, pero no escuchamos. Vemos, pero no observamos. Entonces, nuestro filtro, que debería ser selectivo, no lo es, ¿ya? Solamente percibe la información, pero no la conduce. Ahora, ¿por qué falta un sentido? Porque el sentido del gusto nos aporta muy poca información. Por eso que no aparece, si ustedes se fijan, no está el gusto, ¿ya?
es más importante el olfato que el gusto, de hecho, a ese nivel, porque cuando se nos altera el olfato, hasta perdemos el apetito, ¿ya? A ese nivel. El tacto es importante, pero en realidad lo ocupamos relativamente poco, a menos que tengamos que trabajar precisamente en detectar las texturas, en manejar obviamente la sensibilidad más a flor de piel, pero en realidad nuestros dos principales filtros selectivos son el oído y la vista, en ese orden. Y cuando obviamente se activan estos sentidos, la información queda en un espacio de nuestro cerebro que se va a llamar memoria de corto plazo. Eso significa MCP, por eso que lo coloqué abajito en la diapo. Y obviamente a partir de esa memoria a corto plazo, yo después voy a establecer si respondo o no. Entonces, es como que yo después le dijera ya, no sé, fulanito, dígame entonces, resúmame en palabras simples lo que es el modelo de Brodmann. Entonces, si alguien puso atención, va a decir, ah, sí, es usar los sensores y ser capaz de responder rápidamente porque está en una memoria a corto plazo. Pero si se lo pregunto la próxima semana, es probable que se les va a olvidar. Por eso que para que obviamente esto quede en su circuito interno, tienen que repetir para que de memoria a corto plazo pase a memoria de largo plazo. En todo caso, eso lo vamos a ver justamente como en unas 4 o 5 clases más donde vamos a trabajar el tema de la memoria y el lenguaje, obviamente. Vamos ahora al modelo de Treisman. Si se fijan, la primera estructura es la misma. Los sentidos, donde seguimos teniendo oído, vista, olfato, tacto, pero en este caso los sentidos van a ser también almacenamiento amortiguador. ¿Qué significa esto? Que los sentidos también tienen capacidad de memoria, ¿ya? Entonces, pero tienen un almacenamiento que es como temporal. Lo vamos a ver después con un ejemplo precisamente de una ilusión óptica, ¿ya? Hay una ilusión óptica que precisamente tiene un efecto de almacenamiento amortiguador, que se puede ver tanto en la audición como en la vista, pero fundamentalmente la vista, ¿ya? La vista es uno de los sentidos que más nos complica a la hora puntualmente de la atención, ¿ya? Y obviamente una vez que uno ha percibido a través de los sensores, pasamos por los filtros selectivos, entonces uno empieza ya a decir, fue más importante lo que vi que lo que escuché, lo que olfateé o lo que toqué. Obviamente uno tiene que entrar a establecer el filtro. Por eso que ahora yo percibí supuestamente por varios sensores, pero selecciono aquel que obviamente haya sido más significativo. Y por lo tanto ahora entonces genero un procesador de capacidad limitada, ¿ya? Y ese procesador de capacidad limitada es un par de neuronas puntualmente que van a actuar en conjunto con todas las otras informaciones, también para una memoria a corto plazo y para emitir una respuesta. Entonces, por eso que es como, para que se entienda más o menos el perfil, es como que ustedes tengan una clase a nivel de colegio y lo típico que ocurre es que el profesor le dice, ya, Andreita, pasa la pizarra. Ahí obviamente el alumno o alumna, en este caso, tiene que recordar las cosas que obviamente se indicaron como instrucciones básicas y cuando salga a la pizarra tiene que ser capaz de reproducir lo que se supone que practicó en un momento dominado. Por eso que se habla de procesador de capacidad limitada, porque las neuronas que obviamente estuvieron haciendo a lo mejor en ejercicio matemático, estuvieron un rato haciendo el ejercicio y ahora tienen que reproducir eso mismo en la pizarra. ¿Y qué va a ocurrir? Que con los nervios, con el estrés, con la situación que se produce en ese minuto, va a llegar a la pizarra a decir, ay, pero si yo sabía cómo se hacía y ahora me nublé. Suele pasar. Ese es el modelo Treisman, precisamente. Este filtro selectivo hace que yo lo vi, lo escuché, lo olfateé, lo hice manualmente, pero ahora por alguna extraña razón no soy capaz de responder. O al revés, aquellos que tienen su capacidad de atención muy colocada, repiten lo mismo que obviamente el profesor les indicó y por lo tanto hacen el ejercicio perfectamente bien en la pizarra. Tenemos las dos formas de respuesta. Vamos al modelo de Deutsch y Deutsch. Tenemos entonces que los sensores, en este caso, van a reconocer patrones. Y esta es la parte interesante. Cuando se habla de reconocimiento de patrones, significa que hay cosas que obviamente uno ya tiene conocidas previamente. Por lo tanto, esto ya requiere que la persona tenga información previa. Por eso que si se fijan aquí aparece memoria de corto plazo y aparece en este otro segmento la memoria de largo plazo. Significa entonces que yo ya tuve experiencias previas. Y como tuve experiencias previas, mi capacidad de respuesta deberá ser mucho más eficiente que los casos anteriores. Porque si a mí me muestran una imagen de una silla y después ahora el profesor me dice, ya, salga adelante y explique las características que tiene una silla, yo ya sé lo que es la silla. Por lo tanto, mi memoria a corto plazo, que es recordar la imagen de la silla, me va a permitir que junto con la memoria de largo plazo, emitir una respuesta rápida y efectiva respecto a la silla.
Es así de sencillo, ¿ya? O sea, el modelo de Deutsch, que para variar son alemanes, o aparentemente alemanes por el apellido, tiene que obviamente ir por ahí, se van basando entonces en ese panorama. ¿Ya? Esa es como un poco la situación. Ahora, todos estos modelos se han basado puntualmente en distintos tipos de experimentos, distintos tipos de experiencias que permiten detectar si se cumplen o no en ese mismo plan. ¿Ya? Vamos ahora al modelo de capacidad de atención limitada de Kahneman. Este modelo dice que se considera la atención como un recurso limitado, es decir, que obviamente uno tiene periodos de atención concreta. Por eso que hoy día en educación, y esto ha sido un gran aporte que han hecho los neuropsicólogos, se dice que obviamente un estudiante no podría estar de más de 45 minutos conectado en una clase. Tanto así que en Estados Unidos, por ejemplo, las clases duran 40 minutos. 40 minutos y se cambian de una clase a otra. En Europa también ocurre más o menos lo mismo, pero la diferencia es que se toman recreos. Bueno, nosotros deberíamos hacer lo mismo, pero lamentablemente a mí no me calza el horario como para poder obviamente decirle ya, 40 minutos, descanso de 10 minutos, seguimos 40 minutos. Entonces, yo sé que lo que estoy haciendo en este minuto es antipedagógico, tirarme la clase de un viaje. Pero ustedes tienen la ventaja siguiente, que a lo mejor alguno de ustedes ya está durmiendo a esta altura del partido, no está poniendo absolutamente nada de atención, pero les va a quedar la grabación de la clase. Entonces después ustedes pueden volver a escuchar la clase, pueden ponerle pausa, ir a hacerse un sanguchito, ir a tomar aire, fumarse un cigarro, los que obviamente lo hagan así, y después volver a poner atención. A eso se refiere el hecho de que la atención sea un recurso limitado, me dura poco, ¿ya? Dura poco la atención, eso es real, ¿ya? La gente no permanece mucho tiempo concentrado en eso. Ahora, cuando dice que dura poco, no significa obviamente que después de eso yo no me puedo volver a poner atención. Lo que pasa es que necesito tiempo para desconectarme, y por eso que dice que se puede distribuir de manera flexible. Entonces yo tengo que tener tiempos de concentración puntuales y después obviamente tiempo de ocio, tiempo de recreo, que se sugiere que sean a lo más 2 o 5 minutos de recreo, no más de eso, por cierto. Ahora, yo lo hago, ¿en qué sentido? Que cada cierto rato, no sé si se han fijado que les cuento una anécdota, o les cambio el tono de la voz, o pongo esto, lo que se llama las pausas activas. Que las pausas activas significa entonces que no estoy pasando la materia, sino que estoy comentando otra cosa. Una historia personal, una anécdota, y eso es para justamente desconectarlos de la atención del momento, para después volver a traerlos al tema de la atención. Con el tiempo, con la experiencia, uno ya se va manejando en ese sentido. Entonces, por eso que se establece así. Entonces, la atención va a variar en función de 3 aspectos. El esfuerzo mental que requiere la actividad. Si esto fuera obviamente una clase de matemática, les aseguro que obviamente ya estarían en estado de coma, ¿ya? Porque claramente el esfuerzo mental en matemática es mucho mayor que el que se tiene obviamente en neurociencia. En neurociencia ustedes están pensando, reflexionando, imaginándose cosas, pero no es tanto, no necesitan estar tan concentrados para poder entenderlo. En cambio en matemática no, ustedes se perdieron un segundo de la clase y obviamente si no saben cómo se convierte la ecuación para allá o cómo se saca la mediana o se saca la moda, ya perdieron. Y por eso es que el esfuerzo mental ahí es mucho mayor. ¿Ya? Siempre se ha dicho, y eso se sabe, que matemática tiene un consumo de recursos mentales mucho mayores que cualquier otra área. Por eso que evidentemente los ingenieros se valen de eso y por eso cobran más plata que un psicólogo en términos estrictos, porque técnicamente el esfuerzo mental es mayor. Yo sé que lo que estoy diciendo suena discriminador, pero efectivamente es así, ¿ya? El recurso mental que se exige en un área matemática es mayor que el que se exige en cualquier otra área, incluso hasta en ciencia, ¿eh? O sea, un científico de repente puede demorarse un año puntualmente en sacar una teoría, pero lo hace con calma porque precisamente tiene que estar muy bien validada. Un ingeniero no puede demorarse todo ese tiempo, tiene que hacerlo así. Segundo lugar, la capacidad del sujeto. Aquí no tenemos nada que decir. Todos ustedes, todos nosotros tenemos las mismas capacidades, pero viene el tercer punto, la motivación y el interés. Si alguno está estudiando psicología porque en realidad no encontró ninguna otra carrera que le satisfaciera, evidentemente su motivación no es la misma que aquel que siempre ha soñado ser psicólogo, que tiene una vocación de ayudar al otro. Entonces, obviamente, le está poniendo una atención distinta a esta clase porque dice, este asunto es importante, porque cuando yo le haga terapia a mis pacientes, yo tengo que estar atento, tengo que darle un buen servicio y la persona tiene que reportarme la atención a mí. Entonces, es distinto. Son distintos perfiles para la misma situación, ¿ya? Entonces, el recurso limitado se refiere entonces que la capacidad de atención dura poco, pero la puedo volver a recuperar después de
1 o 2 minutos de descanso, de desconectarme. Y ese desconectarme no significa salir a recreo a tomar un café o a respirar más, sino que simplemente pausa activa, como se recomienda. ¿Y qué es lo que es una pausa activa? Eso, respirar, desconectarse 1 minuto, y ni siquiera 1 minuto, 30 segundos ya uno sigue. Porque si me estoy quedando dormido, lo único que tengo que hacer es autodespertarme, tomarme un café, y eso no es ningún drama. Mientras estoy en la clase puedo estar tomándome un café. Y no hay drama al respecto. El punto justamente es volver nuevamente a tener la atención. Imagínense puntualmente que una persona diga que estén en un trabajo específico y diga, no, que sabe, mire, yo tengo solamente 45 minutos de atención, así que no me pida más. Imposible. Uno tiene que estarse armando, obviamente, los recursos. En Japón lo hacen así tal cual, ¿eh? Y por eso es que ellos son súper estructurados en términos de lo que es el horario laboral. Ellos trabajan 8 horas consecutivas, pero entran a trabajar a las 7 de la mañana y se van como a las 3 de la tarde y ya están en sus casas, porque precisamente se toman pausas activas, y si están comiendo pueden comer mientras están trabajando, pero siguen laborando, son efectivos, ¿eh? En cambio acá nosotros, de las 8 horas, ¿cuántas trabajamos efectivamente? Y pueden hagan el estudio y puede usted manejar, y se van a dar cuenta de que nosotros somos muy poco efectivos. De las 8 horas se ha demostrado que un chileno trabaja 4. Así que ojo con eso. Bien, este es el modelo según obviamente Kahneman. Capacidad de atención, procesador central que tiene una política de asignación donde obviamente hay disposiciones duraderas, es decir, si esto me va a servir o no me va a servir en el tiempo, intenciones momentáneas, si tengo o no tengo ganas, y eso obviamente redunda en la evaluación de las demandas del esfuerzo, que significa, oye, ¿tendré que poner tanta atención acá? ¿Valdrá la pena que esté todo el rato así como concentrado escuchándolo? Entonces, después, cuando obviamente uno le da las distintas actividades, entiéndase un ejercicio tipo selección múltiple, un verdadero y falso, o a lo mejor un ensayo, y finalmente entonces con eso ejecutar una respuesta final. Por eso es que los docentes, cuando trabajamos con este perfil, les colocamos distintos recursos de evaluación. Si yo quiero obviamente medir sus capacidades, no lo voy a hacer solamente con un formato de prueba, tengo que hacer obviamente ojalá una exposición, ojalá un ensayo, ojalá obviamente una pregunta de verdadero y falso, una de términos pareados, etc. O sea, tenemos que manejar distintas instancias de revisar sus respuestas, así que eso es característico. Bien, quise cerrar con cerrar entre comillas la información pesada, porque ahora vienen obviamente cosas un poquito más livianas. Esto es de una página de internet que se llama Neuroclass, ¿ya? Que les sugiero que después la busquen, ¿ya? Es una página española. Y esta es una infografía, es algo que yo también les voy a pedir que ustedes desarrollen, ¿ya? En algún momento les voy a dar un tema y ustedes tienen que generar una infografía. Lo interesante que tiene la infografía es que obviamente colocan un dibujo, una esquemita, y nos permiten obviamente obtener información al respecto de ello. Recuerden que el IST, la Asociación Chilena de Seguridad y un montón de otras entidades que se dedican obviamente a lo que es la prevención de riesgos, ocupan mucho este panorama de la infografía. Entonces, si nosotros queremos manejar el concepto, por ejemplo, del estrés, ¿eh? Como está de moda el estrés, o queremos manejar el concepto de la ansiedad, o más aún, la prevención del coronavirus, las infografías son súper prácticas. Lávate bien las manos, mantén 1 metro de distancia, pero con dibujos, con esquemitas, porque la gente obviamente ocupa mucho la vía visual. Pero aún así, este es uno de los temas más interesantes que hay, ceguera por inatención, ¿ya? Y lo voy a leer textual. Es un fenómeno por el cual se pasa por alto información que se encuentra en pleno campo visual. Lo más probable es que el automovilista va a decir, pero si yo no lo vi al motonetista, claro, no lo vio porque a lo mejor iba conversando con la niña, o iba pendiente del celular, o iba cantando canciones adentro del auto, etc. Y claro, no lo vio, pero en realidad sí lo vio. Lo que pasa es que obviamente no le puso atención puntualmente. ¿Cuántos choques, cuántos accidentes se han producido porque la persona se pasó al disco pare, se pasó al semáforo en rojo, o simplemente porque iba pendiente del celular y no obviamente las condiciones del tránsito? Entonces, eso ocurre, eso es real. Y eso se llama entonces ceguera por inatención. Así que se les sugiero y visiten la página porque hay cosas muy interesantes en esta página. Yo de hecho también de aquí saqué algunas informaciones para esta clase y para las futuras también. Así que les doy el dato, esto para que vayan ahí manejando. Tienen un montón de artículos, es un grupo de psicólogos y neuropsicólogos españoles y tienen una cantidad de información súper buena, así que se la recomiendo.
Ocurre debido a que la mayoría de la información registrada por nuestros órganos sensoriales es procesada y descartada automáticamente. Entonces, claro, selectiva, mudable. ¿Ya? Entonces, significa que hay cosas que yo le doy importancia, otras que no, y por lo tanto las elimino y no le asigno trascendencia. Este sistema de filtrado atencional automático hace que esa información nunca llegue a superar el umbral del procesamiento consciente. Bueno, en neurología o neurociencia, nosotros hablamos de lo que se llama el umbral de excitación. Hasta qué punto, obviamente, un estímulo logra, obviamente, desencadenar una respuesta neuronal específica. Y eso, obviamente, nosotros lo conocemos hoy día como la ley del todo o nada. O el estímulo me provoca algo o no me provoca nada. Y lamentablemente hay algunos problemas con los sensores, especialmente con la vista, que existe una zona de nuestra visión que se llama punto ciego, donde hay informaciones que cuando entran en el punto ciego nosotros no las vamos a ver. ¿Ya? Y eso ocurre a veces en estado consciente. Hay personas que a veces ven cosas, pero dicen es que no lo vi, y claro, porque cayeron justo en el punto ciego. Pero eso es distinto a ceguera por inatención. La ceguera por inatención es porque obviamente hay informaciones que nosotros consideramos no relevantes. ¿Ya? Hay gente que a veces dice, oye, pero ¿escuchaste la conversación que estaba allá? ¿Qué conversación? ¿No sentiste el bocinazo? ¿Qué bocinazo? Y porque obviamente todo el mundo lo escuchó, menos él o menos ella, porque a lo mejor están concentrados en otra cosa. Y eso suele ocurrir a cuando uno a veces está muy concentrado. A mí me ocurre que cuando, por ejemplo, estoy leyendo, o estoy haciendo una prueba, o estoy preparando una clase, lo que ocurra en el entorno para mí no existe. Eso también sería ceguera por inatención. Significa que yo bloqueo otros sensores para obviamente concentrarme en algo en particular. No todo el mundo lo puede hacer. ¿Ya? Yo estoy claro que hay personas que vuelan una mosca y ya se dispersaron. Bien, les voy a poner un ejemplo con un ejercicio visual. Esto tiene que ver con percepción visual. Y quiero que noten lo siguiente. Alguien podría decir, estas son dos fotografías. Entonces aquí tenemos una niña que actualmente está tomando un desayuno y tenemos acá otros chicos que también están tomando un desayuno. ¿Qué es lo particular que tiene esta imagen? Que aquí nosotros podemos notar el famoso efecto del filtro. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Se me perdió la animación lamentablemente, pero la particularidad es que esta imagen es una fotografía donde los dos personajes están en la misma situación, pero hay uno que está detrás y el otro está delante. Y eso se llama cambio de foco. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan cuando le hablaba del modelo de Deutsch y Deutsch? Que era precisamente de bloques o filtros. ¿Ya? O sea, eran, perdón, filtros por bloques, por decirlo de otra manera. En el cual entonces este filtro me determinaba puntualmente que yo tengo ciertos elementos de patrones en una posición en otra. Cuando yo miro una fotografía como esta, lo primero que pienso es que obviamente el sujeto de allá es más chico que el que está acá. ¿Ya? Y eso tiene toda una dinámica bastante particular. Voy a tratar de corregir después la animación porque la verdad que tenía una particularidad beneficiosa. Otro elemento interesante es este, un desafío para que usted obviamente lo maneje en el sentido que es detectar las 7 diferencias. Esto es justamente para jugar con la atención, es parte obviamente de lo que se hace. Yo escogí este que era de los Simpsons porque obviamente es más entretenido, pero ahí ustedes pueden ir viendo puntualmente distintos parámetros. O sea, si alguno ya lo notó, se van a fijar, por ejemplo, en los ojos del perrito, se van a notar aquí las nubes, van a notar particularmente la ceja de la, siempre se me olvida de la Lisa, ¿ya? No sé, por el moñito de la Maggie, etc. Hay varios elementos que por ahí pueden ir detectando como evidentes. ¿Ya? Así que eso ahí para que solamente vayan teniendo la referencia. ¿Ya? Por ahí hay unas papas fritas que están botadas en otro lado, etc. Hay gente que los va a ver al tiro, hay otro que les va a costar para verlos. Entonces, son múltiples detalles que se tienen que ir analizando y percibiendo ahí en el camino. Este es genial. Este también es por filtro. ¿Ya? Entonces, cuando la persona ve la imagen, todo el mundo va a coincidir que es un paisaje. Pero y esto con el gentil auspicio de tonterías.com, así que para que tengan el gentil auspicio, quiero que se fijen en lo siguiente. Voy a sacar con pluma, lo hacer con el puntero. Voy a hacer un contorno. ¿No? Entonces, ahí estoy haciendo un contorno de una carita. Allí hay un ojo. Ahí hay un bracito, acá hay otro brazo, una pancita y un par de patitas. Entonces ahora mágicamente nos apareció en la imagen un feto. Sin embargo, la mayor parte de la gente solamente vio el lago
con el bosque ahí atrás y la pareja que estaba mirando muy amorosamente la situación. Esto es lo que obviamente es los filtros de atención que nosotros tenemos que ir manejando, ¿ya? A veces hay cosas frente a nuestra vista que no son evidentes, como también hay otras cosas que uno las podría imaginar, ¿ya? Así que eso también es parte del estrés que uno podría tener en un momento dado, ¿ya? Así que para que tengan ahí el cuidado correspondiente. Este es genial. Concéntrate en los 4 puntos ubicados en el centro de la imagen por 30 segundos, después mira hacia la pared y comienza a pestañear, ¿ya? Tienen que concentrarse entonces en estos 4 puntitos que están acá, y posteriormente se van a fijar que aquí, aunque algunos digan, no, yo no creo en nada, van a empezar a ver a un personaje. Tienen que tratar de mirar después hacia otro lado, y se van a fijar obviamente que les va a aparecer una imagen, una persona con el pelo largo, con barbita, y muchos van a decir, oh, Jesus. Sin embargo, es simplemente un problema de saturación de los sensores. Aquí no hay una imagen, son solamente luces y sombras, o blanco y negro si lo quieren manejar, pero finalmente eso nos provoca una reacción visual y nos hace ver cosas que en la práctica no son reales. No va a faltar entonces que decir, oye, yo estoy entonces un poco esquizoide al respecto. No, es parte de la saturación de nuestros sensores. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado, no siempre son confiables nuestros sensores, a veces nos podrían engañar. ¿Bien? Este es genial. Este es justamente uno de los ejercicios de neurociencia más característicos, no sé si alguno lo conoce, este es el efecto Stroop. ¿Ya? El efecto Stroop fue trabajado precisamente por un psicólogo en la década de los 80, y lo que dice obviamente que hay un conflicto entre lo que es el hemisferio derecho y el izquierdo, respecto obviamente a lo que es entender una situación con respecto a otra. Lo pueden hacer después en su casa con calma, pero ¿cuál es el parámetro del ejercicio? Dice, diga el color, no la palabra. Entonces aquí deberían decir verde, acá deberían decir rojo, aquí deberían decir azul. Sin embargo, más o menos a esta altura van a terminar leyendo la palabra en vez de decir el color. Y eso suele pasar, y es normal. Y alguien va a decir, ah, yo por eso soy entonces a lo mejor un poco limitado. No, no, es normal. Lo que ocurre es que nuestro cerebro tiene que tratar de entender cosas de manera diferencial. Lo mismo pasaba la semana pasada cuando yo les colocaba este ejercicio de traducir un código, que finalmente todo el mundo lo puede terminar leyendo. Entonces, estos son parte de los ejercicios de manejo de la atención de las personas. Este también es muy simpático, para que lo tengan ahí en relación, es lo característico que ocurre cuando uno ve una imagen con un contexto, y obviamente tenemos entonces, por otro lado, un fondo. Aquí se supone que un saxofonista, pero otros a lo mejor vieron inmediatamente la cara de una muchacha, que se supone que es la Marilyn Monroe, se supone, con harta imaginación, pero puede haber sido la cara solamente de una niña nomás, ¿no? Entonces, y eso es lo que uno ve o percibe técnicamente. Bien, este es un video hecho en 1999, a lo mejor alguno de ustedes lo ubica, si lo ubica puntualmente para que después lo vayan manejando. Me van quedando como 5 minutos de clase, así que con esto vamos a ir cerrando. Este y otro video más que viene a continuación. Y fue establecido por Simmons y Chabris en 1999 en la Universidad de Cambridge, me parece que fue. Y es un sistema bastante interesante. Está en inglés, pero yo les voy a decir más o menos de qué se trata. O sea, no, tampoco es nada del otro mundo. Igual viene el audio entre medio. Cuenta la cantidad de veces que los jugadores de polera blanca se dan un pase de básquetbol entre ellos. Entonces tienen que ir contando cuántos pases se dan uno con respecto al otro. Y a continuación deberá salir entonces ya la respuesta correcta. ¿Cuántos pases? Pero ese no era el experimento. ¿Alguno de ustedes vio el gorila? Ahí está el gorila. Y eso es un filtro de atención, porque obviamente si yo los motivo a que se concentren en ver solamente a los jugadores, bueno, tiene derecho reservado, por lo tanto ustedes lo pueden manejar ahí si quieren. Está disponible en YouTube, así que ustedes lo pueden ahí manejar en distintos lugares. Pero la gracia de este video, entre comillas, es precisamente ver cómo la gente le pone atención más a una cosa que a otra. Eso es básicamente el perfil. Vamos al siguiente. Este
este es otro test de atención selectiva, también creado por Simons y Chabres, pero es un proyecto de una estudiante de psicología, precisamente, que se llama Marisa Webb, ¿no? Entonces ella tomó el perfil del estudio que hizo precisamente Simons y Chabres, que en realidad se pronuncia, y lo replicó, pero en una situación distinta, ¿eh? Entonces quiero que pongan harta atención porque mezcló varias cosas, y no solamente un detalle que tiene que manejar al respecto. En este caso ella lo hizo con unos vasitos particularmente y con un chocolatito, como el juego del cazabobo que le dicen algunos por ahí, o Pepito paga doble. ¿Dónde está? Y ahí se ganaron el chocolatito. Hasta ahí no hay problema. Veamos ahora esta parte. Mismo experimento. Aquí ocurrieron por lo menos 5 eventos. A ver cuántos pillan. Bien, se ganaron el chocolatito. Pero hay 5 eventos más que tienen que detectar. Primero, ¿vieron el pato? Ahí aparece un pato. Segundo, aparece una mano ahí que no corresponde. Hay 5 manos metidas entre medio. Que aparece una por arriba y después otra por el otro segmento. Hay vasos que entran y salen, y peor aún, que dentro de esos vasos que entran y salen, hay unos que cambian de color. Ahí está la quinta mano que ustedes pueden ver. Pero aparte de eso, otra vez la mano, pero por otro lado. Pero además de eso, hay vasos que cambian, ¿ya? Los vasos azules con respecto puntualmente a unos vasos verdes que van a aparecer entre medio. Si se fijan, teníamos vasos azules y ahora de repente los vasos azules son reemplazados todos por verdes. Pero lo peor de todo es que en algún momento determinado uno de esos vasos rosados sale del campo visual, ¿ya? Eso es para que ustedes vean cómo podemos engañar al sensor visual. La vista obviamente es súper fácil que se nos pierda. Y así juegan los magos. Los magos precisamente lo que hacen son trucos con nuestra atención. Así que eso para que lo vayan reflexionando. Eso es la clase de hoy día, ¿ya? Si se fijaron es relativamente cortita, no tenía más ciencia que eso. Así que es el panorama. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Yo voy a detener la grabación ahora, así que para que...